A sumar, Eugenio, porque también, ya está. ¿Cómo no? Hablamos 40 minutos de lo que pasó hoy. Tratemos de mirar para adelante. Está Sergio Palazzo también, te escucha, Eugenio. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Doman te saluda. Hola Fabián, hola a todos, hola Eugenio, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Sergio? Sergio, arranquemos mirando para adelante. Sí, me parece muy bien. Dale, y después miramos para atrás. Pero primero, me contanos. parece bárbaro. Arranquemos por ahí, Sergio. Primero quiero decir una cosa. A mí me parece bien que Sergio Palazzo esté acá al aire. Es la nota del día. Le agradezco que esté. Lo mismo me pasó con Berrospe el martes. Más allá de lo que uno crea o no de Palazzo o de no soy amigo de Sergio, le he hecho reportajes nada más. Acá tendría que estar el presidente del Banco Central, no Palazzo, ¿eh? Pero bueno, le agradezco a Palazzo que está. Pero lo que Palazzo va a contarnos ahora, debiera contar una autoridad. Aclaremos el punto. Así que le agradecemos, o alguien de ANSES tendría que estar acá. Así que Sergio, gracias. Tema 1, Sergio. Los bancos abren mañana de 10 a 17, no de 9 a 17. En el horario habitual en el que se hace la atención al público y en el interior tienen un horario distinto, así que será en el horario habitual, dice la resolución del Banco Central. Pero entonces no a 17, a 15. No, a 15, el horario habitual dice la ok. resolución. Entonces, perdón, Sergio, te repregunto. Los bancos mañana abren de 10 a 15. En el horario habitual que abren, que es de 10 a 15, eso dice la resolución, no dice de 10 a 15, pero dice el horario habitual en el que abren. O sea, vos interpretás el sindicato bancario que es de 10 a 15. Sí, igual hoy día hemos atendido por encima del Sí, se horario de quedaron, 10 a sí, 15. lo vimos. Sí. Segundo tema, Sergio. El lunes y martes sigue lo mismo de 10 a 15. ¿Y el miércoles también? Sí, desde el primer momento, por ahí le cargan un poco las tintas al presidente del Banco Central, pero la resolución de él era clara que se continuaba el pago el lunes, el martes, el miércoles. Por supuesto que hay algunas deficiencias en la forma de comunicación, que yo comparto mucho lo que dice Eugenio y lo que ustedes están tratando. Si esto se hubiera manejado de otra manera y el cronograma hubiera sido de otra manera, quizá no hubiera habido tanto problema hoy, ¿no? Pero bueno, miremos para adelante, como así el tema de resolver el problema. Después, bueno, analizaremos las causas de lo que pasó. Miremos para entonces, mañana, pasado, lunes, martes y miércoles de 10 a 15 los bancos. Ahí va. Sí, todos los días que haya cronograma de pago, hay pagos, bien, independientemente listo. que haya cuarentena o no. Gustavo. Palazzo, perdóneme, pero quizás es una mala interpretación mía de la rectificación que mandaron en un comunicado del banco, diciendo sobre horarios de atención al público sábados 4 al miércoles 7. Para unificar en todas las provincias se resolvió que las entidades bancarias abrirán en su horario habitual y se agregarán 2 horas de atención al cierre. Esto finalmente no va a ser así. Esto está claro que bueno, no va a ser. a ver, si es necesario habilitarlas, se van a habilitar, pero yo lo que digo es que mañana, como está, ahora está más ordenado como se ha presentado, Claro. porque mañana específicamente lo que se paga es lo que ha quedado rezagado con anterioridad a todo lo que pasó hoy, que son los que no hayan cobrado la jubilación de marzo. Sí. Y pone números por primera vez por número de documento, creo que es del 0 al 3, me parece, mañana no recuerdo bien. Con lo cual, 0 y 1 mañana. Mañana 0 y 1. 0 y 1 mañana, Cero, sí. sí. Bueno, el grueso de la gente lo ha cobrado por vía del cajero automático o lo cobró cuando le tocó el turno. ¿Quiénes quedaron sin cobrar? Aquellos que no tenían la tarjeta de débito y probablemente algún jubilado que no haya retirado la totalidad de su dinero en el momento en que le vino el tema de la cuarentena, con lo cual la cantidad de gente de mañana calculo que no va a ser tanta ni por asomo. Pero de lo aunque que no fue fuese hoy. tanta, Palazzo, Pérez, si la resolución del Banco Espera, Central perdóname, pues nos están pidiendo que le haga una pregunta del interior, nos están pidiendo. Sergio, cómo no. de 10 a 15 mañana en Capital y GBA. Y en el interior Sí, del la país. resolución, si tiene el agregado de las 2 horas, los bancos tomarán la medida para que Se se hagan verán las cada 2 horas. caso. Es un Ok. Y la decreto, resolución- una Sergio, resolución. y en el interior del país es de 8 a 13, de 8 a 15. Es de 8 a 13 o 15, si se incorporan esas 2 horas, no sé cómo lo habrá tratado el central, con nosotros no han hablado del tema. Perdón, así que Sergio, vi la resolución. disculpanos que te preguntemos lo mismo, Sí, parecemos... por favor. O sea, a vos, sindicato, no te informaron si es de 10 a 15 o de 10 a 17, si es de 8 a 13 o de 8 a 15. No, nadie nos llamó para Pero decirnos tenés nada. localidades con Débora. pocos jubilados y localidades con muchas Débora. localidades Claro, que no. de 10 a Yo lo 15 que- alcanza lo que- y localidades No, en las que no. Ernestina, no. A lo que le resoluciones quería son preguntar, generales. Palazzo, es que más ¿me allá de que permiten sea... algo? Sí. Débora, No, dale. le preguntaba a Palazzo sí. que Sí, más sí. allá de que las autoridades del Banco Central se hubiesen comunicado con usted, que si Sí, no sí. vale, digamos, con la resolución ya emitida, que clarifica que va a haber 2 horas más de extensión al horario habitual, porque hay, como decía Ernestina, hay zonas donde hay claro. muchísimo movimiento de gente y la Total. va a volver a ver.
Nos llega información en este momento que hay algunos sectores donde ya hay colas para mañana, lo cual es una locura. Los lugares en los que no. ¿Hay algún problema, le pregunto a usted ninguno. como representante de la bancaria, en que los empleados bancarios trabajen 2 horas más? No van a trabajar 2 horas más porque en definitiva trabajan su jornada de trabajo. No va a haber... Que es la atención a las 5. Para eso le hago dos preguntas en uno. Sí, cómo no. ¿Es verdad que las condiciones serían que para que trabajen sábado y domingo sería que los empleados cobren el doble y que el sindicato de esa remuneración reciba un plus? No sé, cobrarán lo que dice la ley, Claro. que harán las horas extras, pero no sé de dónde sacan semejante cosa. No, le El estoy sindicato preguntando. no cobra le estoy ningún preguntando. plus. Si trabajás sábado, domingo, Sergio, tengo que hacer esta pregunta porque es lo que Sí, cómo no. dio vueltas ayer y hoy, sobre todo en los despachos oficiales. Nosotros hemos preguntado, porque el programa está hace una semana ocupándose del tema, hablamos con Berrospe el martes, en la radio, sobre por qué los bancos no habían tenido una guardia mínima durante toda la cuarentena. Y la explicación que nos dieron es que los infectólogos recomendaron que no, pero que el gremio no quería abrir. Me gustaría escuchar qué decís vos frente a eso. Sí, cómo no. Bueno, no sé cuáles serán los despachos oficiales que lo decían, pero yo hoy hablé con el presidente de la... No hablé, en realidad le mandé un mensaje al presidente de la Nación y me mandó un audio que por razones de privacidad no lo voy a publicar, en donde él claramente me dice que él tiene claro que los trabajadores bancarios hemos abierto, hemos estado cumpliendo nuestra obligación trabajando y es más, nos agradecía que así hubiera sido, con lo cual los despachos oficiales que hayan dicho eso no es la misma Pero visión en las que 2 tiene el semanas presidente. previas, me parece que la pregunta de Fabián Palazzo tiene que ver no con el agradecimiento a los empleados Sí. bancarios que hoy estuvieron en las sucursales atendiendo la enorme cantidad de gente que fue, cosa que está muy bien. Sino Vos me qué preguntabas por la pasó guardia. Durante las Claro, 2 semanas claro, previas donde no hubo Sí, te atención al contesto, público. te contesto, sí. Cuando se emite el decreto por el cual se establece el aislamiento obligatorio y social, nosotros nos enteramos del decreto por los medios, nadie nos consultó ni tampoco sabíamos qué actividades estaban comprendidas o no estaban comprendidas. Después hubo una modificación de ese decreto y se incorporaron más actividades a desarrollar por los bancos, entre ellos la Cámara Compensadora de Cheque, esto fue más o menos por el día 24, 25, por ahí. Ahí no es que nos consultaron, nos transmitieron cuáles eran las actividades que se iban a incorporar y nunca estuvo en materia la discusión de la apertura de sucursales, porque tanto el presidente del Central como en mi caso como secretario general del gremio, siempre él y yo dijimos exactamente lo mismo, que es que una autoridad sanitaria en el marco de la estrategia de aislamiento es la que tiene que resolver si un banco tiene que abrir para que todo ese cúmulo de gente vaya o no. Y yo sigo... Igual con Está bien, supermercado. Sergio. Y yo sigo yo sosteniendo exactamente lo mismo. Entonces, Si la autoridad que son sanitaria dice que actividad están dadas las esencial. condiciones, se abrirá. A ver, Además- Sergio, yo te entiendo lo que decís en función de que sea una autoridad superior, ustedes acatan. Ahora, teniendo en cuenta, acaba de contar de Mendy Pache, que 7 de cada 10 argentinos no están bancarizados, que 8 de cada 10 jubilados no están bancarizados, ¿no? Es así, Damián. Que utilizan el efectivo para realizar Sus operaciones. deberes. Claro. Digo, a nadie se le ocurrió, ni del Banco Central ni de la bancaria, che, miren que esto, el día que se abra es una puerta 12. Pero ¿sabés por qué? Sí. Digo, Sergio, a ustedes... la pregunta, sí, Claro, entiendo la pregunta. ¿no se les ocurrió No, esto va a ser pensé una que iban a puerta agregar 12? algo más. No. A ver, el 95% de la población que cobra AUH y que cobra una jubilación, entre el 90 y 95, tiene su tarjeta de débito. Estamos ante una situación excepcional y única por un problema de una pandemia. Eso lo tenemos claro. Al límite que ustedes mismos están trabajando en condiciones Exacto. que naturalmente yo tendría que estar en ese canal dando una nota y lo estamos haciendo por Skype. Quiere decir que nada funciona en forma normal. Pero tenemos, porque es una situación pero extraordinaria. digamos en el equivalente, Sergio, tenemos una guardia, digamos, entre comillas, Sí. son la mitad de los panelistas, la mitad de los invitados, Bueno. y como decís vos, entonces no se pudo haber hecho lo mismo, no se pensó, no se pudo quedar mal preguntarlo, ¿no se pensó que capaz que tenía que haber guardias esenciales en los bancos? Pero guardias esenciales para que se paguen jubilados. Por porque en ejemplo. La estos días- atención por Sí. ventanilla, sí. Sí, Bueno, por ejemplo, vamos jubilados. Vamos por parte. Si es para pago, si es para atención por ventanilla, las operaciones comerciales de los bancos se están cursando nada más que por cajero automático y al otro día tienen acreditado porque se reciben depósitos en efectivo, en cheque, se acreditaron todos los salarios. Desde el primer día de la cuarentena hay una cantidad importante de bancarios que están cumpliendo esas funciones para mantener la cadena de Es pago. verdad. Hay un problema ahora que tiene que ver con la acumulación de jubilados.
Si vos mirás los turnos de jubilados que había, no son significativos para lo que es un cronograma de pago de jubilado. El cronograma de pago de jubilado en realidad empieza el día 8 de abril. Y yo les pido que presten atención porque por primera vez hoy tenemos un cronograma más o menos bien armado, que es quién puede ir al banco mañana, pasado. ¿Cuál fue el problema que se ocasionó hoy? A nosotros nos transmiten, para que tenga algún bien información, el día domingo a la noche nos dicen que va a haber un pico de gente este viernes porque había dispuesto el ANSES el pago de la asignación universal, los 10.000 pesos, que son 2.400.000 personas. El domingo nos dicen que la intención es declararlo actividad esencial y que a partir del viernes se abrían las puertas para pagarle a los jubilados. Obviamente fue el viernes y se abrió. Esto me lo transmitieron el domingo a la noche, el lunes a la mañana se arregló. A ver, quiero sumarlo a Eugenio. Eugenio, Sí. Eugenio, está Sergio, si querés, ustedes se conocen, digo. Si querés sugerirle algo, Sergio está escuchando. Y hoy ya estuvimos también dialogando en otros medios. Me parece que hay un tema al margen de todo esto. Yo asigno la responsabilidad a quienes desde el Estado tienen que regular esto. La actividad gremial es otra cosa, defiende los intereses de los trabajadores del sector. Me parece que las decisiones las tiene que tomar el Estado. Y creo que hoy estamos frente a algo que generó un daño absolutamente irreparable desde lo sanitario. Hoy se dinamitó la cuarentena, se echó por los aires lo que se venía construyendo en términos de la contención de la epidemia, de la pandemia en nuestra sociedad. Hay muchísimos de quienes hoy estuvieron en este aquelarre que van a sufrir las consecuencias. Hoy hay transmisión comunitaria del virus y es más, hay cuestiones de las cuales ni se las quiere mencionar. Muchos de los jubilados que pasaron la noche encima con un clima adverso, con frío, en el país, van a tener dentro de 2 o 3 días un resfrío, una tos, un dolor de garganta, que si hubiese pasado el año pasado se resolvía con una aspirina. Hoy va a la consulta médica, consulta que en las grandes urbes está totalmente colapsada y que se la plantea dejar exclusivamente para lo que es el tratamiento de lo relacionado con la epidemia. Como la sintomatología de también casos simples se asimila a lo que puede ser el coronavirus, estamos ante puede llegar a estresar, si es lo que decís, puede estresar el sistema de salud, yo te entiendo. Le quiero preguntar a Palazzo esto, Sergio, relacionado con lo que está diciendo Semino. ¿Existe algún antecedente en el mundo que frente a una situación del nivel de la emergencia que estamos teniendo, en lugar de que la gente vaya a los bancos, ustedes tengan la colaboración, por ejemplo, del Correo o de las Fuerzas Armadas para llevarle el dinero a la puerta de la casa a los jubilados? Yo sé que lo que digo así debe ser complicadísimo de hacer, pero con tu conocimiento y oficio, ¿alguna vez escuchaste que se puede hacer otra cosa? Mirá, el sistema financiero en el mundo no funciona en su mayoría como funciona acá, que acá el gran negocio financiero es venderle préstamos a los jubilados y a veces a tasa usuraria. Vos vas a cualquier lugar del mundo y utilizan los mecanismos electrónicos por un lado y segundo, los bancos no están atestados de jubilados esperando para cobrar una jubilación en periodos de coronavirus o en periodos normales, porque esto también pasa en periodos normales. La cantidad de gente que vos viste hoy pasa en periodos normales. Hoy, ¿cuál fue el tema? Que concluyeron una serie de factores. Concluyó AUH, concluyó lo que quedaba sin poner turnos para quienes se habilitaba y quienes se no habilitaban, entonces se fue un montón de gente, y agregarle también que fue un montón de gente que teniendo la tarjeta de débito decidió optar y ir por el banco. Pero yo no coincido en algo, Palazzo, y le quiero, quizá no lo entendí bien.
Usted anteriormente dijo que había un porcentaje menor, no sé si lo dio o si yo lo entendí bien, que usted conocía de jubilados que no poseen tarjeta de débito. ¿Usted conoce? Sobre 14 millones de beneficios previsionales que tiene el ANSES, incluido AUH, jubilaciones, pensiones, hay 1 millón de tarjetas aproximadamente que no estaban entregadas. Bien. Entonces, ¿usted que conoce ya de antemano que hay 1 millón de jubilados que no tienen tarjeta de débito? Y que no, 1 millón de jubilados. Perdón, total. ¿cuántos? No. Son de prestación. Todos los beneficios. Bueno. No solo jubilados. Usted conoce que hay 1 millón de personas que no tienen tarjeta de débito, de modo que la única manera de hacerse de efectivo es en la entidad bancaria con un cajero que se lo provea. Conociendo esa situación, ¿a usted le parece que los bancos pudieron estar cerrados durante estas últimas 2 semanas, impidiéndole a ese 1 millón de personas que no tienen otro modo de hacerse de efectivo de poder hacerlo? Ese 1 millón de personas no es tal cuando vos mirás los cronogramas de pago. Bueno, sea una. Imagínense la situación de una persona que no tiene otro modo de hacerse de efectivo que adentro de una entidad bancaria con un ser humano que le provea el dinero que es suyo. Y durante 2 semanas se la cierra completamente y el cajero automático para él es nada porque no tiene el elemento. Está bien, pero no es una respuesta que creo que le tengan que dar yo, sino las autoridades de los bancos, me parece. Bueno, pero usted sabe que digamos, usted tiene peso específico suficiente para hablar con las autoridades respecto de la necesidad o no de que los bancos estén abiertos. Nosotros tuvimos una reunión 10 días antes que se dictara el decreto de aislamiento obligatorio con los presidentes de las cámaras de bancos. No se sabía bien porque hasta ahí era un comentario periodístico de todos los que hay, que a veces parece que iba a ser esa semana o la semana entrante se iba a decretar algún periodo de cuarentena o aislamiento. En esa reunión nosotros le planteamos la necesidad de adelantar en los días que estaba funcionando el sistema financiero, que adelantaran todos los pagos para que estas cosas no pasaran. Bueno, esa es una responsabilidad de los presidentes de Cámara, que son los que tienen el negocio financiero de pagar jubilado con el ANSES. Nosotros se lo transmitimos 3 días antes en una reunión que hubo y le planteamos la necesidad, hablen con el ANSES para que adelanten los pagos. Ahora, Palazzo, perdóneme. La última pregunta, dale. Perdóneme, Palazzo, hay un solo detalle, porque usted da un número que parece ser muy bajo de gente que no tiene la tarjeta de débito. Pero claro, pero tienen seguramente, cada banco sabe cuántos de los poseedores de tarjeta de débito la tienen activa, cobran todos los meses por tarjeta de débito, la utilizan y saben perfectamente que el número es mucho mayor a ese 6%. Con lo cual, tendría que haber previsto que no es un 6%, es un universo amplísimo que no utiliza la tarjeta de débito, o porque no sabe, o porque no la perdió, o porque nunca logró hacer el trámite, porque hay jubilados de 70, 80, 90 años que usted sabe perfectamente que no van a hacer ese trámite. Te contesto eso. Al momento en que se produce el decreto de aislamiento obligatorio, que arranca un viernes, primero iba a ser a partir de ese fin de semana y después un viernes, el cronograma de pago de jubilados generalmente tiene 10 días. Después te quedan pensiones contributivas que son menores. El cronograma de pago estaba prácticamente cumplido. Te quedaba el día 27 y el 20. Pensiones no contributivas. ¿Sí? La cuarentena empezó el 19. Sí, y el 20, quedaban 20. Se agregaron muchos planes más. Se crearon para déjenlo terminar. Bueno. Sí. El día 27, porque el problema no es que la cuarentena se rompe hoy. Si ustedes miran, el día 27 hubo un gran problema de acumulación de gente en los cajeros automáticos y por eso el reclamo de la apertura de los bancos. Ese día 27 adelantaron los pagos de lo que era abril, fines de marzo y abril, y adelantaron el pago de la AUH todo el día 27 y se sumó el pago de sueldo de toda la administración pública nacional, la administración pública provincial y las municipalidades. Con lo cual, el problema no empezó hoy, ese problema se produjo el 27 y se volvió a producir Sergio, hoy día. última Seguro pregunta. que ahora ya han hecho un cronograma, ¿no? Sí, me parece que ojalá. Central Sergio, un cronograma hay una información de ANSES, me dicen, chequémosla. ¿Cómo no? Sergio, te pregunto esto. Ustedes van a proponer, porque a partir del lunes 13 de abril vienen un nuevo ordenamiento con nuevas excepciones. Habrá actividades como seguramente van a haber la escuela, el fútbol, no van a estar. Entonces, a partir del lunes 13 se arma un nuevo esquema de país, donde, insisto, habrá actividades que ya sabemos que no van a volver. ¿Ustedes van a proponer que los bancos el lunes 13 de abril abran para todo el público, para todos los trámites normales de 10 a 15? Mire, Fabián, me parece que a veces en el afán y el ímpetu de que todo el mundo está molesto por esto,
se ponen en lugar a personas que no se tienen que poner, organizaciones que no se tienen que poner. Un decreto de necesidad de urgencia y la declaración de tarea esencial la determina el presidente de la Nación o el organismo que corresponda, no es materia negociable. Nosotros No, no pero tenemos usted, que pero la proponer ni opinión... No, pero Nosotros, Sergio... lo que diga el gobierno lo vamos a aceptar. Hay está sindicatos, hay 6 o 7 sindicatos que antes de tomar una decisión de si está o no esencial, yo levanto el teléfono como gobierno y por lo menos lo charlo con usted y 10 más. Uno tiene que charlarlo. Bueno, yo creo así. Sergio, gracias, No, gracias a ustedes. Hasta luego. Vuelvo a decir, Gracias, sí. pónganle una miradita también a los bancos, porque en la Argentina hay muchos bancos que a la hora de tener responsabilidad social no la tienen porque no le pagan a un solo jubilado y no le pagan una sola UH porque no La tienen banca esa privada. gente dentro de sus bancos. Sergio, gracias. Gracias a Sergio ustedes, Palazzo, hasta luego. Eugenio Semino también le agradecemos.